Bueno, bienvenidos a una reunión más del grupo PERT. Estamos en este momento, mi nombre es Matías Rodríguez Granillo. Mientras tanto, me voy a ir conectando y presentando a quien va a ser mi confitrión, que es la doctora Camila Gallardo, quien es fellow del último año, de hecho del último mes del fellow en cardiología intervencionista del sanatorio. Así que ella va a presentar algunos casos que hicimos en el sanatorio de trombectomía, y es muy interesante los dos. La verdad que son dos casos bastante extremos uno del otro. Y comentar un poco nuestra experiencia como centro que está armando un grupo de PERT, que como ustedes saben, todos los que estamos acá, es algo que cuesta de implementar, pero que evidentemente cumple muchas funciones, dentro de las cuales está el estructurar y protocolizar una metodología para lograr el mejor resultado de nuestros pacientes y saber identificar quiénes se van a beneficiar con qué terapéutica, ¿no? Así que muchísimas gracias por permitirnos presentar nuestra experiencia y bueno, Cami, cuando vos quieras, empecemos. Dale, perfecto. Gracias, Mati. Ahora comparto la pantalla y arrancamos. Buenísimo. Bueno, bien, como ya les dijo Matías, yo soy Camila Gallardo. Actualmente estoy terminando el fellow de cardiología intervencionista en el Sanatorio Tamendi. Y bueno, y hoy básicamente presentar un par de casos para ver más o menos lo que va siendo por ahora nuestra experiencia en la formación de este grupo PERT, que es muy importante. Eh, Para empezar, voy a presentar dos casos clínicos. Este que fue medio el que desencadenó la primera discusión como equipo multidisciplinario en PERT, que es sobre una paciente mujer de 80 años, como antecedentes personales, hipertensa, hipertrigliceridemia y el antecedente de extrasístoles ventriculares. Y dentro de su medicación habitual estaba medicada con losartán 50 miligramos cada 12, bisoprolol 2,5 días y ácido fenofíbrico. Y el motivo de consulta de ella por la guardia fue un episodio de disnea súbita en clase funcional 3-4 de más o menos 2 horas de evolución. En ese momento también asociado a palpitaciones, que es básicamente el motivo por el que ingresa a la guardia. En el examen físico al ingreso a la guardia estaba normotensa con una TA de 125/83, taquicárdica con 112 latidos por minuto, saturando 93%, con una FIO2 de 36, con requerimiento de oxígeno desde que ingresa, y taquipneica con 38 de frecuencia respiratoria y mala mecánica ventilatoria. En este momento sin signos de bajo gasto y con buena perfusión periférica. La paciente totalmente lúcida también. En el electrocardiograma de ingreso vemos una taquicardia sinusal como hallazgo a 110 latidos por minuto, con un bloqueo completo de rama derecha y el patrón S1Q3T3, que también nos indica la sobrecarga de cavidades derechas. En el laboratorio como hallazgo, una anemia que fue tipificada para déficit de hierro, con hemoglobina de 9,9 y hematocrito de 31, con una alteración de la función renal que se tipificó para una falla prerrenal con una creatinina de 1,76 y un BNP y una troponina aumentados. BNP bastante más aumentado que la troponina, que es bastante característico también de los cuadros de tromboembolismo de pulmón agudos. Esta es la tomografía de tórax que se hace inicialmente en el ingreso, donde se ve un déficit de relleno, sobre todo, en verdad, ocupando lo que llamamos un TEP en silla de montar, ocupando la carina, digamos, de la arteria pulmonar principal y ambas ramas principales también. Y en un corte en el que se ve el ventrículo derecho podemos ver claramente cómo el diámetro del ventrículo derecho es bastante superior a lo que es el diámetro del ventrículo izquierdo, con un índice BDBI de 1,3. Este es el ecocardiograma, que también nos muestra lo mismo, un ventrículo derecho dilatado, con deterioro severo de la función ventricular, una hipoquinesia de la pared libre y un TAPSE de 9, con una PSAP de 65 en ese momento. Como uno de los signos bastante característicos del ecocardiograma que me gustó dejar en una foto. Se le hace un ecodoppler de miembros inferiores para ver más que nada el origen de estos trombos y se ve sí una trombosis venosa profunda a nivel del miembro inferior izquierdo. Nosotros, teniendo en cuenta que tenemos signos de disfunción de ventrículo derecho, tanto por ecocardiograma como por la tomografía, y elevación de los biomarcadores con troponina y BNP aumentados,
En ese momento lo caracterizamos como un tromboembolismo de pulmón riesgo intermedio alto con un PESI de 4. Esto sería lo que en ese momento no lo teníamos, pero lo que sería un estadio C3R dentro de la clasificación nueva de tromboembolismo pulmonar que salió en abril de este año. A esta paciente se le inicia anticoagulación con enoxaparina 1 miligramo kilo, 72 horas posteriores al inicio de la anticoagulación, teniendo un anti-10 en rango, o sea, con una paciente correctamente anticoagulada, tenemos que la paciente persiste hemodinámicamente estable, con aumentos de requerimiento de oxígeno y mala mecánica ventilatoria. Ni la TA ni la frecuencia cardíaca en ese momento se modificaron, pero sigue el aumento del requerimiento de oxígeno y la mala mecánica que persistía y parecía aumentar. En este momento surge por primera vez lo que es la necesidad de discutir quizás este caso en un equipo multidisciplinario, que es lo que terminamos haciendo de forma medio informal en ese momento junto con la unidad coronaria, el equipo de cardiología intervencionista y clínica médica, y en ese momento decidimos hacer un tratamiento de reperfusión, y por el alto riesgo de sangrado de esta paciente también, y siendo que no es una paciente que en ningún momento estuvo en shock, se decidió optar por el tratamiento endovascular. Lo que hicimos nosotros fue inicialmente una arteriografía pulmonar y fuimos con un dispositivo dedicado a hacer la tromboaspiración. Con este dispositivo lo que se usa es la vaina del introductor 24 French, tiene un catéter de aspiración 24 French que se usa permanentemente sobre la guía metálica Amplax y tiene, más allá del sistema de aspiración, un sistema de filtrado de trombos con la posibilidad de retorno de sangre al paciente, lo que en este caso en particular nos parecía especialmente importante por el tema de que la paciente ya venía con una anemia previa. Se usó un acceso femoral derecho venoso que se hizo la punción guiada por ecografía y posteriormente con cierre percutáneo que viene con el mismo dispositivo. Para la medición de parámetros hemodinámicos previos y posteriores se usó un catéter de Swan-Ganz y muy importante también en este caso que queríamos tratar de evitar cualquier riesgo de sangrado sin el uso de trombolíticos. Acá en esta imagen lo que podemos ver es el catéter de aspiración sobre la vaina de introductor y bueno, la cuerda Amplax, que muy importante porque siempre queda montada sobre el catéter de aspiración, lo cual disminuye el riesgo de lesión de la arteria. Acá voy a mostrar un poco lo que son cada una de las aspiraciones que hicimos a nivel de las pulmonares. Tenemos en primer lugar una angiografía del pulmón derecho en el que se ve la presencia de trombos también tanto en la arteria principal como en las segmentarias. Fuimos con la primera aspiración, acá se ve el catéter de aspiración sobre la cuerda Amplax, y el resultado posterior a las aspiraciones que hicimos a nivel de la pulmonar derecha. Después hicimos lo mismo sobre la arteria pulmonar izquierda. También las imágenes previas, acá ya tenemos imágenes de la tromboaspiración, posterior a la primera tromboaspiración y cómo mejora el relleno, digamos, a nivel de la pulmonar izquierda y de todas sus ramas después de las aspiraciones. Este es el resultado final, que hicimos también un control angiográfico desde la arteria pulmonar principal. Se ve una persistencia de un trombo mínimo a nivel de la rama superior del pulmón derecho, pero en este caso, midiendo las presiones pulmonares y habiendo disminuido, que ahora voy a mostrar bien qué es lo que nosotros observamos, decidimos dejarlos en ese caso. Se realizaron un total de 14 aspiraciones con extracción de amplia carga trombótica. Se hicieron 8 aspiraciones del pulmón derecho y 6 a nivel del lado izquierdo, que se hicieron tal como lo permite el dispositivo, con filtración y retorno de la sangre filtrada hacia el paciente. Eso nos permitió, en las mediciones previas y posteriores al procedimiento, una disminución de la presión sistólica pulmonar que bajó desde 41 a 20 milímetros de mercurio posterior a todas las aspiraciones. La paciente, posterior al procedimiento, evoluciona sin requerimientos de oxígeno suplementario a las 48 horas, a las 24 horas, con pase a piso de clínica médica a las 48.
con hemoglobina y hematocrito estables posteriores al procedimiento y los parámetros hemodinámicos que mejoraron con la TEA que se mantuvo siempre normotensa, una frecuencia cardíaca en 85 y saturando 96% del aire ambiente. En el seguimiento, a los 2 y a los 4 meses, la paciente persistía anticoagulada con acenocumarol. En ese momento se decidió la anticoagulación con acenocumarol en conjunto con hematología, ya que con la edad de la paciente y la demás se sospechaba probablemente una causa oncológica, por lo que no se mantuvo con DOAX y se mantuvo con acenocumarol. No presentó nuevas internaciones posterior a eso y en el ecocardiograma control a 2 y 4 meses tenía un ventrículo derecho levemente dilatado con una función sistólica conservada, un TAPS de 16 con una PSAP de 20. Esto fuimos, nada, el equipo que hicimos el primer caso en el Otamendi, y ahora les quiero mostrar como en contraste a lo que fue el primer caso, lo que fue el último caso, un paciente de 47 años masculino con antecedentes personales de hipertensión arterial, diabético tipo 2, insulino requiriente, tabaquista. Había tenido una internación en el 2023 por una insuficiencia cardíaca con función sistólica levemente deteriorada, que en ese momento se había hecho una cinecoronariografía que era normal, no tenía lesiones angiográficas. Y en enero de este año se hace una cirugía traumatológica de pie, posterior a lo cual presenta todo este evento como desencadenante probable. Como medicación habitual, insulina de Gludec, bisoprolol, sacubitril valsartán, rosuvastatina y dapaglifosina. El paciente en realidad ingresa por un episodio sincopal, que asociado a esto tiene un episodio también de disnea súbita en clase funcional 3-4 y refiere pródromos a este evento. En el examen físico también un paciente que siempre estuvo normotenso con 140-80, frecuencia cardíaca de 120, una saturación del 92% con requerimiento de 3 litros de oxígeno, también taquipnéico con frecuencia respiratoria de 30 y también el antecedente de una trombosis venosa profunda, también a nivel de en donde había sido el antecedente quirúrgico. Lo mismo en el electrocardiograma, también presentando signos de sobrecarga del ventrículo derecho y el hallazgo de la taquicardia sinusal. Esta es la tomografía, también bastante parecida a lo que vimos anteriormente, con un trombo en silla de montar que también compromete ambas arterias pulmonares principales, también con un índice BD-BI aumentado, claramente un BD recontradilatado, y esto un poco más de lo que se vio en las imágenes de la tomografía. En este momento se decide también iniciar anticoagulación con enoxaparina, el paciente siempre hemodinámicamente estable y también lo mismo, estratificando a este paciente con un BD levemente dilatado, troponina y BNP aumentados, se clasificó como un riesgo intermedio alto o lo que también llamamos el C3R de la clasificación actual. En este caso, el tratamiento fue bastante más precoz que en la otra. En la otra, recordemos que entre que había ingresado hasta que se habló de la posibilidad de escalar el tratamiento con respecto a solamente anticoagulación, habían pasado 72 horas. En este caso, la discusión se dio dentro de las 24 horas, 12 o 24 horas del ingreso del paciente, y teniendo en cuenta que era un paciente joven con un TEP en silla de montar y un TEP riesgo intermedio alto, se decide iniciar el tratamiento endovascular que se discutió en conjunto con el PERT. El procedimiento fue el mismo, se hizo también con el mismo dispositivo, se hicieron las sucesivas aspiraciones y esta es la imagen final de lo que se logró aspirar en cuanto a los trombos en cada uno de la arteria pulmonar derecha e izquierda de este paciente y podemos ver una sistólica pulmonar previa de 57 y 34 posterior al procedimiento. El paciente también evoluciona sin requerimiento de oxígeno suplementario en las 24 horas posteriores al procedimiento. El ecocardiograma control muestra la función sistólica conservada con un TAPS de 18, una PSAP de 18 también. Persiste hasta ahora anticoagulado con rivaroxaban y teniendo un desencadenante claro que era la cirugía traumatológica de pie, se tomó ese como el desencadenante. Esto para mostrar un poco, estos son los datos sin incluir los últimos 2 pacientes que nosotros hicimos dentro del servicio de cardiología intervencionista, pero básicamente para mostrar un poco lo que nosotros tenemos como dentro de los pacientes que hicimos la experiencia. En total, hasta ese momento teníamos 5 pacientes, ahora tenemos 7, como digo.
se hicieron 5 pacientes para tratamiento endovascular dentro de los pacientes con TEP que ingresaron a la institución o que presentaron TEP en el desarrollo de alguna internación. La edad promedio de los pacientes que tuvimos fueron 71 años. Todos los pacientes que ingresaron para este tipo de tratamiento fueron de riesgo intermedio alto o C3R en la mayoría también. La PESAP se vio que bajó de un promedio de 49.6 a 33 milímetros de mercurio previo y posterior a los procedimientos. Todos ellos se hicieron con el mismo dispositivo, que fue el FlowTriever, que fue el que mostré en todo el caso, en el primer caso. En el desencadenante, dentro de 3 de los pacientes se terminó viendo un desencadenante oncológico. En uno no fue identificado y en uno fue por la inmovilización por la cirugía reciente. Como complicaciones, en el primer caso que hubo una complicación con el hematoma de sitio de punción, se requirió una unidad de glóbulos rojos, pero en cuanto a lo hemodinámico, la paciente no tuvo ninguna complicación. Y después, en uno de los pacientes también tuvimos un taponamiento cardíaco que se le hizo una pericardiocentesis, se le terminó drenando 200 mililitros y se pudo retirar el drenaje en menos de 24 horas porque no tenía más débito. Eso más que nada para mostrar la evolución de nuestros pacientes. No sé si tienen alguna consulta o duda o si quieren lo que Bueno, sea. muchas gracias Cami. La verdad que esos son dos pacientes que los quisimos presentar porque tienen algunas cosas particulares, sobre todo el primero me parece que es un paciente interesante porque muestra varias cosas. En este caso, el paciente en riesgo intermedio, en ese momento, riesgo intermedio alto, uno en el momento creyó que podía andar bien con la anticoagulación. Sin embargo, la paciente se fue complejizando a lo largo del tiempo y terminamos corriendo tratando de conseguir hacerle trombectomía manual. Y no sé cómo es en el caso de ustedes, del resto de los participantes en este Zoom, pero a veces en el ámbito privado no es tan sencillo acceder a este tipo de dispositivos y es por eso que a veces llegamos un poco tarde a estos pacientes, que nos gustaría llegar un poco antes, porque fíjense que una vez que esta paciente estaba complejizando, se realiza el procedimiento y a las 24 o 48 horas ya está para irse a su casa. No digo para irse a su casa, pero salió de la unidad cerrada y ya estaba en piso, lo que disminuye en algún lado en algún momento los costos. Obviamente que yo desde mi lugar de cardiólogo intervencionista como Camila tenemos el sesgo de ser cardiólogos intervencionistas, entonces obviamente que vamos a ir hacia la intervención. Pero como todos los que participamos de este grupo somos de diferentes subespecialidades y especialidades, nada, abro la charla para el resto, cómo lo manejan en sus centros, sobre todo el tema de las autorizaciones y de las discusiones y la implementación de los grupos PERT. Hola, Hola, Dale, doctor, ¿me sí. escuchás? perfecto. Bueno, te comento un poquito. Mi nombre es Francisco Mancilla. No sé si me está escuchando el grupo ahí. Se está escuchando perfecto. Bien. Mira, yo trabajo en la ciudad de Neuquén, en una terapia intensiva, en una clínica que se llama Leven, en donde comenzamos a hacer trombectomía con aspiración porque no tenemos el dispositivo FlowTrack. Como bien decís, ninguna obra social lo tiene capitado, así que no lo pagan, así que hacemos trombectomía con aspiración con trombólisis intraarterial. Eh, y lo hacemos medio, lo hacemos primero y después le pedimos permiso y discutimos con la obra social, digamos. Acá en la ciudad de Neuquén, en la provincia de Neuquén, trabajamos con una cápita provincial con la que, bueno, después de un par de idas y venidas hemos conseguido este tipo de autorizaciones, pero al principio fue muy complicado, ¿viste? Primero hacíamos el procedimiento, esperábamos, al igual que el caso que contó al principio la doctora, era ver la evolución, ver cómo deterioraban los pacientes y ahí sugerir tratamiento de reperfusión. Entonces me veo reflejado en la misma historia natural y supongo que le debe pasar a muchas instituciones. Hoy en día ya tenemos un grupo que es informal, como bien detallamos ahí en toda esa encuesta que hicimos al principio de la creación de este grupo. Todavía es informal el grupo PERT, pero hay
10, 12 personas de índole multidisciplinaria y podemos tomar la decisión en el día. Tenemos el diagnóstico con angio y en las siguientes horas ya decidimos si lo hacemos o no lo hacemos. Después con el resto de los días nos queda a veces pelear un poco con el tema de si se acepta o no se acepta el tratamiento. Pero bueno, por ahora lo hacemos de esa manera. Muchas gracias. Ahí activé para que todos puedan activar el audio por sí mismos, digamos, ¿sí? O sea, También, perdón, creo que Hola. más allá de lo que es la aprobación o no de los dispositivos específicos por las diferentes prepagas, creo que la importancia de todo también radica en el PERT, ¿no? En el hecho de poder discutir los casos lo antes posible y distinguir sobre todo qué pacientes se verían eventualmente beneficiados con el tratamiento de estas terapias endovasculares, ¿no? Cosa de no llegar tarde, o sea, independientemente de lo que es la aprobación o no de cierto dispositivo por una prepaga. Eso. mm. Alguien más quería hablar, creo. Sí, ahí está levantando la mano, pero no. ¿Podés vos sacar el silencio, ¿No? Bueno, estoy intentando. No se Ahí crean que soy ahí tan, está, tan. ahí está, Ahí ahí está. está. Hola, Matías, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Hola, hola, hola a todos, soy José Álvarez de Hemodinamia del Hospital Británico. ¿Qué tal, La Doc? ¿Cómo le veo, va? la veo a Viviana Rubilar conectada ahí. Hola, Viviana. Eh, sí, hay diferentes cosas. Está muy bueno esto de que podamos compartir esta experiencia de los grupos PERT. Y lo que está muy bueno es que la decisión debe dejar de ser tomada por el cardiólogo intervencionista o por el hematólogo o por el clínico en soledad, sino que debe ser discutida y debe ser la decisión debe surgir después de una discusión. Tampoco una discusión de 20, 25 personas, porque eso la verdad es que no conduce a nada y ese es uno de los riesgos de estos grupos PER, ¿no? Que a veces son tan multitudinarios que es difícil llegar a una discusión. Lo de los tiempos que mencionaron también es importante. Estos son pacientes dinámicos que cambian de estatus hemodinámico muy rápido, ya sea porque reembolizan o porque empieza a claudicar el ventrículo derecho y no vimos que la cascada estaba empezando. Y a veces cuando terminamos de discutir, la decisión ya llegó tarde y el paciente es otro. Y bueno, y lo que comentaron antes del uso de dispositivos como el FlowTriever o el Penumbra que sirve para TEP realmente, nosotros tenemos el mismo problema que ustedes. Esto es, no hay conciencia, son dispositivos caros y usarlos, usarlos es fácil, pero que alguien los pague es realmente complicado. Y en TEP de riesgo intermedio alto, que son los 5 casos que ustedes mostraron, nosotros no tenemos tan claro que la intervención endovascular sea la primera indicación. Yo como cardiólogo intervencionista sí lo tengo bastante claro, pero acá hay gente en el grupo PERT que no, y la evidencia, bueno, tendríamos que hacer... Sí. ¿Eh? La mayoría sí, me parece. Podríamos hacer una teoría exclusivamente para discutir este grupo de pacientes. Nada más. No, me parece desde lo clínico, yo soy clínica Victoria Gutiérrez, ¿cómo les va? Estos dos pacientes claramente, si bien son pacientes de riesgo intermedio alto, hay un gran abanico de pacientes de riesgo intermedio alto y ya estos pacientes de entrada tienen criterios de gravedad. Uno tuvo un síncope, la otra tenía taquicardia, o sea, signos de descompensación inminente. Entonces creo que centrarse en esos pacientes y hay evidencia que en esos pacientes tenemos que actuar más rápidamente. O sea, nosotros estamos de acuerdo en general con que se actúe rápidamente, obviamente teniendo en cuenta, creo que varios de los pacientes que dijeron ustedes eran oncológicos, o sea, desde lo clínico que tengan un pronóstico de vida adecuado, digamos, más de 3 a 6 meses es lo que está escrito, y que tengan algún criterio de descompensación inminente desde lo clínico. Sí. No, tal cual. Mati, sigo yo, porque estamos compartiendo audios. Sí, Camila, Claro. gracias por los pacientes. Tres cosas quiero decir, voy a tratar de ser breve. Una es sobre los pacientes. Yo coincido con Victoria, para que estos pacientes no son C3, estos pacientes claramente eran D2.
El primer paciente no vi la cifra de lactato, pero tenía insuficiencia renal aguda, entiendo, y para mí eso ya le confiere una categoría de riesgo diferente. Además, también es una paciente de 80 años, con lo cual es el paciente típico de discusión de un grupo PERT, en donde uno tiene que prepararse para discutir no solamente la reperfusión, sino cuál es la mejor estrategia de reperfusión. El segundo paciente debuta con síncope, eso para mí ya es un D1 o D2, hay que evaluarlo un poquito más a la lupa, pero esos pacientes ya son de una categoría de riesgo, donde son los pacientes que indefectiblemente en cualquier hospital que tenga un grupo PER tiene que activarse el grupo PER y tiene que empezar a discutir. ¿Este es el momento de reperfusión o no? Y si lo tuviéramos que reperfundir, ¿cuál es la mejor estrategia? Con lo otro es, a mi criterio, y es totalmente discutible, no veo ninguna razón por la que la primera paciente no se puede ir con DOACs, más allá de que no tenga un diagnóstico certero de enfermedad oncológica. Eso creo que es interesante el grupo PER de poder discutirlo, porque parece que simplifica el egreso, permite que no se tenga contra el RIC, pero bueno, ese es un doble clic sobre el caso que por ahí también nos queda muy grande. El segundo punto que quiero rescatar es una de las cosas que ojalá podamos lograr, a instaurar, es que estas discusiones que se elevan a un grupo PER puedan estar en la historia clínica y sirvan a los elementos de auditoría propios del centro para el reclamo de interacción con el financiador o cobertura o sistema médico de cobertura del paciente o eventualmente lo que fuera. Creo que nos tenemos que acostumbrar que conformar un grupo PER es más que un grupo de buenas voluntades que les ponen onda, sino que es un grupo multidisciplinario que están respaldando la toma de decisiones en pacientes complejos, con lo cual eso tiene que ser documentado apropiadamente y tiene que ser también un elemento en la interacción con el sistema de financiamiento que tenga el paciente para que pueda ser reembolsado el dispositivo. ¿Sí? Recuerden, yo siempre lo repito por el comentario de José, yo no creo que haya pro y contra de intervenir, pero recuerden algo, que una de las cosas que sí estamos seguros, que cada vez que se instaura un grupo PERT, es que se duplica la tasa de reperfusiones de los pacientes. Entonces, recuerden que una de las principales misiones del PERT es específicamente que las decisiones sean las más apropiadas en los contextos más apropiados, independientemente de que eso suba o baje la tasa de reperfusión. Y por último, y me callo, creo que, y esto lo digo como reflexión también de un paciente que acabamos de discutir nosotros, en la primera, a las 12 nos juntamos para discutir un caso. Una de las cosas más importantes del grupo PERT es que pueda discutir sobre preguntas específicas que se hacen. ¿Sí? Entonces, me parece que estos pacientes son ideales para que el grupo PERT pueda discutir. Es el momento de reperfusión, tenemos que reperfundirlo, cuál es el timing y eventualmente después cuál es el procedimiento más apropiado. Así que eso, gracias. Ya no tengo más. No, muchas gracias. La verdad que, bueno, ustedes tienen más experiencia y vienen trabajando hace más tiempo así de una manera protocolizada que nosotros, así que siempre aprendemos un montón. Creo que si bien somos, en particular en mi caso, si bien nosotros somos cardiólogos intervencionistas, está bueno participar en un montón de otras decisiones, como por ejemplo lo que dijeron acerca de la anticoagulación, cómo se va de alta este paciente, no necesariamente consultar con el cardiólogo intervencionista cuando se decide que el paciente va a trombectomía o a una resolución por catéter, sino charlémoslo entre todos antes, no necesariamente porque sea como cardiólogos intervencionistas queremos hacer trombectomía a todos los pacientes. Y en el caso nuestro de los pacientes con un riesgo mucho más alto, lo que nos ocurre es que no tenemos mucho tiempo de pedir al financiador nada. Entonces esos pacientes la mayoría de las veces terminan con trombolisis. No podemos hacer que esto esté en el banco y decir, bueno, vamos a utilizar tal catéter porque lo va a aprobar el financiador. Eso no nos pasa. Tengo una pregunta de alguien que no tiene micrófono, así que voy a hacer de interlocutor. Hola, buen día. No, es el Hospital del Carmen de Mendoza. Hola, buen día. No tenemos micrófono, pero mandamos mensaje. En nuestro hospital no tenemos hemodinamia y tenemos que derivar a pacientes a otro centro prestador. No obstante, contamos con angiotomografía, terapia intensiva y cardiólogos con residencia en cardiología y posibilidad de hacer ecocardio al momento del ingreso del paciente. En general, nuestro equipo de cardiólogos toma las decisiones trascendentes, incluso con pacientes que ingresan a la UTI.
No obstante, tenemos comunicación directa y fluida con los hemodinamistas y solemos discutir los casos complejos o que ya estamos viendo que con los tratamientos iniciales no van a andar bien y diríamos hemodinamia. En los centros solo contamos con sistemas de aspiración y trombolisis intraarterial. La pregunta es, ¿cuánto tiempo esperan de mejoría al inicio del tratamiento anticoagulante para avanzar con la tromboaspiración? En caso de que el paciente ingrese estable, pero con trombos muy grandes y proximales, se pregunta. No sé qué opinan ustedes en el británico, que son los que más experiencia tienen. Ahí estamos, Mati. Escuchame una cosa. Yo no creo que seamos los que más experiencia tenemos y que la experiencia no siempre la experiencia no siempre implica que uno toma buenas decisiones. Pero yo te voy a mandar al frente. Yo quiero escuchar a Mauro Gil, que es nuestro jefe de unidad coronaria, ¿sí? Después está Victoria Gutiérrez, que es nuestra coordinadora del PERT, y después yo te digo lo que pienso de esta pregunta. Mauro, no quieres. Mauro no puede hablar. Bueno, empiezo yo. No, un poco el comentario que hice antes sobre la situación clínica del paciente. Si uno ve que tiene parámetros de descompensación, o sea, taquicardia, tendencia a la hipotensión, sin estar en shock, obviamente, pero tendencia a la hipotensión, taquipnea, mayor requerimiento de oxígeno, ácido láctico elevado, todos esos parámetros que conocemos que tienen, digamos, ya está evaluado. Nosotros intentamos usar lo más posible el score de News, porque es un parámetro bastante objetivo de seguimiento que uno lo puede hacer, digamos, en forma horaria o cada 2 horas para ver cómo es la evolución del paciente. Y en general con un News mayor de 9, que es lo que está escrito en los últimos trabajos, en el High Pathos y demás, le confiere peor pronóstico o más riesgo de descompensación o de requerimiento en terapia intensiva al paciente. Con lo cual, creo que ese es un parámetro que puede ser objetivo y de seguimiento, pero un poco como decía antes, uno puede tener un paciente de riesgo intermedio alto y que esté perfecto, sentado en la cama y sin oxígeno. Ese paciente claramente se observa y en caso de que aparezcan alguno de estos criterios inminentes de compensación, ahí sí tratamos de actuar. Y obviamente que el dispositivo en que se va a actuar depende del paciente, de su riesgo, beneficio de sangrado, de la localización de los trombos también, si es posible de hacer trombectomía con aspiración, si los trombos son proximales, o si es más distal, si conviene usar algún dispositivo con líticos. Eso es en general a grandes rasgos lo que evaluamos, pero muchas veces, recién, como dijo Fede, discutimos un paciente sumamente complejo que hay muchas consideraciones que hacer, pero a grandes rasgos me parece que esto es lo que hacemos habitualmente. Sí, ahí mientras Mauro se mutea, Mauro, me parece que te tenés que intentar desmutear vos y eso le da la señal a Mati, fíjate. No, yo no te escucho. ¿Se escucha? Ahí Se sí. escucha perfecto. Bien. Ahí está, perfecto. Dale, Mauro, dale, Mauro. No, a ver, quería ver si había entendido bien la pregunta. ¿Cuánto esperamos nosotros para decir una terapia de reperfusión? Eso es lo que preguntó la... Claro, yo creo que lo que está diciendo cuando escalamos a la trombectomía, por ejemplo, la terapia por catéter en pacientes que vienen los intermedio alto. claro, exactamente, están anticoagulados y vemos que están ahí en el borde y no sabemos qué hacer. Creo que la pregunta viene por ahí. Sí, yo creo que hay pacientes que uno desde el origen o desde el inicio ya se plantea este paciente va a ir a una estrategia de reperfusión. Primer caso, paciente ya con falla, BD manifiesta, con un deterioro importante, con la TEA en el límite o con falla renal, que ahí coincido que ya no es un estadio C. Ese paciente uno ya se plantea una estrategia, creo, de reperfusión de inicio. ¿Cuál usaremos? Depende del centro, calculo yo, depende del riesgo del paciente. Y si uno se basa en las recomendaciones de la evidencia en distintos estudios, creo que no debería demorar más allá de los 90 120 minutos para establecer. Esto en lo teórico es muy lindo, uno no siempre cuenta con el hemodinamista que pueda venir a cualquier hora a hacer este procedimiento, pero bueno, eso por lo menos es lo que nos marca la evidencia. Ahora, en un paciente que se mantiene estable, que eso es la otra cosa que uno se plantea, ¿no? Un paciente inició la anticoagulación y no empeoró, pero tampoco mejoró. Entonces, ¿cuánto es el tiempo que uno espera ahí para decir, bueno, este lo tengo que llevar a una estrategia de reperfusión?
Y habitualmente uno, si después de las 24 o 48 horas de tratamiento el paciente no mejora, dice, bueno, acá la anticoagulación está fallando y tengo que ir a una estrategia de reperfusión. Siempre hay un trabajo muy interesante de Eurointervention de hace unos años que marca justamente la cascada de inestabilidad y marca 4 parámetros simples que es la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, la presión arterial, y con parámetros clínicos simples, si uno le puede sumar el score de News también, que es algo bastante validado, pasado este tiempo, si uno no tiene una mejoría, puede plantear la reperfusión. Es lo que se llama la lack of improvement, que le ponen ellos, ¿no? La falta de mejoría. Bueno, después el paciente que está inestable ya es más fácil decidir que reperfundirlo, verás con qué, y el resto uno lo anticoagula y sí, coincido que la principal droga anticoagulante es la heparina bajo peso. Ya he demostrado ampliamente que es mejor que la heparina sódica en el paciente estable inicialmente. Tengo miedo de Algo que nos, mutearme porque no me puedo desmutear más. no, no, perdón, pero soy yo que estoy con un Zoom medio raro y no lo entiendo bien. Perdónenme, es el Bueno, Zoom de dirección médica y es distinto. Pero lo que yo les quería comentar de nuestra parte, nosotros el score de News no lo manejamos tanto, porque la realidad es que uno se pone después a ver el high peito y es discutible el resultado con respecto a ese score de News, etcétera. Pero más allá de eso, lo que nos guiamos en lo que dijiste vos, Mauro, eh, cosas básicas como que la frecuencia cardíaca está taquicárdico, está medio con esa presión arterial más o menos, ni que hablar si ya tiene el láctico que está aumentando, ese es otro paciente. Pero nos pasa esto que nos cuesta mucho en pacientes que son ya hemodinámicamente inestables ir a la terapia con catéter, así que siempre vamos con trombolíticos en ese grupo de pacientes. Sí, creo Y que es muy importante tratar de identificar el paciente con shock oculto, ¿no? El shock sí, normotensivo. tal Hay cual, parámetros ecográficos de laboratorio que uno puede ir pesquisando y ya ese paciente sí, bueno, decido reperfundirlo. tal cual, tal cual. No sé si alguien más quiere participar. Creo que logré desmutear a los que quieren se autodesmutean, digamos. No, no, yo no tengo mucho más que agregar. Lo que sí, creo que, creo que la anticoagulación es un tratamiento a mediano o largo plazo, no es un tratamiento agudo, no reperfunde, con lo cual hay que ser paciente. No hay un tiempo, no hay un tiempo. Lo que sí hay que tener es un protocolo de seguimiento lo más estratificado posible para que todos estén entendiendo qué es lo que tienen que esperar para el cambio de conducta. Eso sí creo que tiene que estar y eso lo tienen que discutir en el grupo PERT. Es decir, bueno, perfecto, tomamos una conducta anticoagulación, este no es el momento de reperfundir. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cuándo tenemos que volver a discutirlo? ¿Qué parámetros vamos a tomar? Puede ser news, puede ser lo que plantea Mauro, pero tiene que tener de alguna manera una sistemática de evaluación para también entender qué es lo que ocurre. Si el paciente sigue estable, ¿no? Bueno, no hay un tiempo aproximado. Yo creo que la estabilidad de un cuadro clínico, que no es bueno, porque si el paciente está estable pero clínicamente bien y está sin síntomas, bueno, no hay mucho que discutir. Pero si el paciente está estable, aunque tiene algún acondicionamiento clínico de disnea o de taquicardia, bueno, ahí no hay un tiempo, pero también el PERT ahí tiene que activarse para decir, bueno, esta condición por ahí tal vez requiere de perfusión, tiene trombos grandes, eso es una línea muy delgada y creo que no hay un estándar, ¿no? Creo que lo más importante es que sí tengan un protocolo armado de seguimiento. Y bueno, ¿cómo lo seguimos una vez que anticoagulamos y decimos no reperfundir de inicio? Tal cual. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo. ¿Están todos? Mati y yo, ¿puedo? Sí, obvio. Baby ¿Qué Rubilar. tal? Yo soy cardióloga intervencionista del servicio de Otamendi. Bueno, José lo vi que se fue, pero le devuelvo el saludo. Un gran amigo. Eh, la verdad es que para mí cumplo dos roles. Por un lado hemodinamista, por otro lado auditora médica de una gran obra social, con lo cual es un punto importante tener casos, pero como dice la mayoría, son intervenciones caras, con lo cual no lo, o sea, súper esperanzador para todos nosotros los intervencionistas, pero hasta no tener un buen caudal de casos, creo que va a ser bastante difícil. Digo, no,
no quiero deprimirnos, pero lo único que nos queda, tipo también como modo de conclusión, es unirnos, juntar evidencia y que ambos servicios, no solamente cardiología, sino terapia intensiva, traumato y resto de servicios puedan confiar en nosotros y saber que esto es lo que se viene y bueno, de a poco ir juntando casos. Esa es mi humilde conclusión. Hay algo que hablábamos hoy, gracias Vivi, que hablábamos hoy con Camila, y no sé qué experiencia tienen ustedes cuando hacen las bases de datos, porque nosotros queremos hacer una base, lamentablemente, nuestra base de datos prospectiva es muy cortita y retrospectiva tenemos mucho más información, pero nos cuesta mucho discernir cuando queremos evaluar el tiempo de internación, por ejemplo, en la unidad cerrada. Esto lo digo por lo que está contando Vivi acerca del tema de costos. El tiempo de internación en unidad cerrada, muchas veces estos pacientes son un montón de cosas, no son solamente un TEP, sino que tienen un montón de patologías asociadas. Entonces hay que saber discernir cuando el paciente simplemente está en unidad cerrada por el TEP o está prolongando su internación por el TEP y no por otra causa. Eh, pero me parece que está bien que hablemos de disminuir mortalidad, lo que vos quieras, pero hay que empezar por el principio que es bajar, que sea costo efectiva la terapéutica con dispositivos como estos. Y no sé cómo hacen ustedes para discernir si este paciente está internado por tal o cual cosa, si tienen alguna forma protocolizada de medir esos pacientes. No sé, nosotros recién ahora estamos empezando a armar una base de datos propia y no es tan sencillo. Pero Bien, bueno. yo me animo acá nos tuvimos que ir, nos echaron del lugar donde estábamos, así que hicimos una tribu acá. Mati, creo que no se diferencia, creo que es secundario completamente. En definitiva, tanto por condición basal o por el tromboembolismo de pulmón, permanece internado. Me parece a mí que sumar un criterio de evaluación subjetiva para decir que la prolongación de internaciones porque por el tipo no es muy fino, va a haber pacientes que claramente no se van a quedar internados más tiempo por el TEP, pero creo que no vale la pena. Creo que lo que uno tiene que demostrar eventualmente si quiere tener ese indicador es cómo se modifica la estancia global o la estancia en terapia intensiva. Me parece que no hay forma de resolverlo. Digo esto desde el punto de vista no solamente como de colaborador en el armado de base de datos, sino también si yo leyera tu paper, no tomaría ese indicador como algo, me diría, es muy subjetivo y no me sirve. Sí, sí, es verdad, es verdad. Perdón, ¿eh? Ahí está, ahí está. Este, bueno, no, está perfecto, está perfecto. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo más. Si no, Federico, todos nos vemos en la próxima. ¿Sí? Está muteado. Es un tema, es un tema. La próxima vez tenemos otro Zoom. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Chao, chao.